El viaje del héroe. Paul Watzlawick desafiaba al mundo en la última década de los 60 con lo que parecía más una provocación que una pregunta: ¿es real la realidad? Pero la verdad es que el creador de la teoría de sistemas no iba tan desencaminado, puesto que desde los albores de la historia el hombre se ha planteado la misma pregunta: ¿qué es la realidad? La visión del mundo que nos rodea y el modo de interpretarnos dentro de él han ido cambiando a lo largo de nuestra evolución biológica en función de las distintas culturas y avances científicos. No siempre se ha aceptado con el mismo respeto la visión o el concepto de lo mágico, de lo espiritual. Si volvemos la vista atrás, podríamos encontrar un paralelismo entre las fases de crecimiento del ser humano y las fases de la evolución de su raza. Me refiero a la niñez, adolescencia, madurez y vejez. ¿Estaba conectado el hombre prehistórico a lo mágico como algo natural? ¿Satisfacía sus necesidades de supervivencia dentro de un mundo y una organización en la cual no entendía qué lugar ocupaba su existencia? La ignorancia y el miedo a lo inexplicable ha hecho que el hombre, su cerebro, su mente lógica, resuelva este conflicto rellenando esos vacíos. A veces con argumentos, negaciones y afirmaciones científicas, y otras con magia y rituales, que poco o nada han calmado la ansiedad de saber qué o quiénes somos. Ya hemos pasado por varias fases o formas de enfrentarnos a esta cuestión. Hubo un tiempo muy lejano, perdido en los albores de la raza humana, la prehistoria, en el que los primeros homínidos estaban conectados como una unidad a los animales, a los bosques, a la tierra, al sol y a las fases lunares. Funcionaban como un solo ente. Así lo reflejan las pinturas rupestres que nos han dejado como testimonio. Gracias a ellas y a otros hallazgos arqueológicos, sabemos que se realizaban rituales mortuorios en los que tal vez el hombre se planteaba ya su trascendencia. ¿Creían formar parte de un todo? ¿Su conciencia de grupo estaba unida en matrimonio sagrado con la naturaleza? A este periodo de inocencia, como la niñez de la raza humana en su desarrollo vital, sobreviene una época más convulsa, equivalente a la adolescencia. A un periodo de luz sucede otro de oscuridad. El Antiguo Testamento se refiere a este tránsito con la historia de Eva y Adán, que, expulsados del paraíso, con sudor, trabajo y esfuerzo, tendrán que sobrevivir, avergonzados de su desnudez. Después de millones de años de evolución, de aprender a manejar el fuego, la rueda y otros utensilios destinados a la caza y el control de los animales, el hombre abandona las cavernas y los clanes familiares y se agrupa en poblados. Esto, con el paso del tiempo, acaba dando lugar a las primeras civilizaciones, como la china, la mesopotámica, entre los ríos Tigris y Eufrates, la egipcia o la del Valle del Indo, núcleo del hinduismo y de las demás corrientes espirituales asiáticas. Los humanos habían dejado de ser nómadas para hacerse sedentarios gracias a la agricultura. Se agruparon en ciudades que contaron ya con un sistema de organización político, económico y religioso. El mito, la magia y el ritual formaban parte de la vida cotidiana, así como ciertos descubrimientos técnicos o científicos que mejoraron su calidad de vida y su supervivencia. Esta época se caracteriza por la aparición de la esclavitud y la sucesión de guerras y colonizaciones. La explicación de lo trascendental se realiza a través del politeísmo. El hombre ya no es uno con el todo y se siente desposeído de sí mismo, a merced de los dioses. La superstición, los sacrificios religiosos, la ambición y los intentos de dominación de unos pueblos sobre otros hacen de esta una época muy oscura. El hombre, para llegar a la siguiente etapa, la madurez, muy rápidamente, tan solo en miles de años, tendrá que pagar un peaje muy caro de ignorancia y sufrimiento. Para resumir mucho esta enorme etapa en la que se suceden continuamente periodos de luz y de sombra, sería conveniente repasar los momentos más importantes de la historia. Tendríamos que hablar de Asur, Caldea, Babilonia, en Mesopotamia, de Egipto, de las culturas asiáticas como las de China, India y Tíbet, y de la aparición de los grandes avatares o mesías orientales, Krishna y Buda, de Troya, Grecia y Roma, del nacimiento de Jesús, de las civilizaciones incas, aztecas y mayas. Si miramos a Occidente, hablaríamos del siglo XIII en el medievo, del Renacimiento, del siglo de las luces y la Ilustración, hasta llegar a nuestros tiempos modernos. Podríamos hablar, por ejemplo, del esplendor de las primeras dinastías egipcias,
del mito de Isis, Osiris y su hijo Horus, de la construcción de las pirámides junto al río Nilo, reflejando la posición de la constelación de Orión con respecto a la Vía Láctea. Esto demuestra el fuerte sentido de la trascendencia que tenía esta cultura en el paso a otra vida a través de la muerte, patente además en sus jeroglíficos. No podemos dejar de nombrar la dorada Grecia clásica. Constituye la cuna de la cultura occidental. Fue una de las civilizaciones más prósperas e influyentes de la antigüedad. Grecia alumbró el nacimiento de la filosofía, cuando los presocráticos, tales de Mileto, Heráclito, Parménides, empezaron a preguntarse por la trascendencia: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Heredera de esta civilización es la romana. Fue una etapa muy larga, que aunque en sus inicios se deja bañar por la luz de su antecesora, acaba sepultándose en la degeneración y la barbarie. De nuevo a una época de luz le vuelve a suceder otra de oscuridad. Desde luego, no podemos olvidar a esos seres supuestamente iluminados, o avatares, que aparecen en lugares y momentos puntuales de la historia para impulsar e iluminar el camino de vuelta a casa. Nos referimos a Krishna, Buda, Moisés y Jesús. Tras atravesar un periodo oscuro en sus vidas, en el que bajaban a sus infiernos, demostrando que el infierno es una fase común a todo ser humano, conectaban con su yo soy profundo, con su ser. Esta joya, el descubrimiento del ser, era entregada a los demás como un camino con sus reglas. Un mapa para alcanzar una cota más elevada y llegar a la cima de la montaña, la trascendencia, el equilibrio, la paz y la conexión con la verdadera fuente de toda felicidad. Después de estas carismáticas figuras aparecen las grandes religiones y el monoteísmo. También podríamos relatar las oscuras historias del medievo. Largos siglos en los que la vida era concebida como un valle de lágrimas y Dios era la medida de todas las cosas. La religión, ya monoteísta y basada en la demonización de lo femenino y la supremacía de lo masculino, se convirtió en el gran tirano. El hombre pasó a ser una marioneta de las estructuras económico-religiosas. Pero en el siglo XIII acaeció otra época de luz, de la mano de todo un movimiento cultural que rescata a la diosa, enterrada desde hacía siglos en la sombra. El resurgir de lo femenino introdujo valores que se habían perdido por el recodo de siglos de guerras, fechas y papas, creatividad, capacidad de nutrir, sensibilidad, multiplicidad, belleza. Este florecimiento cultural se inicia con la literatura trovadoresca y el amor cortés y eclosiona con la construcción de las catedrales góticas. Promovidas por la Orden del Temple, traen el culto a la Virgen María a través de un arte que devuelve a la vieja diosa su lugar en el mundo del espíritu. El gótico es un canto a lo femenino. El medievo se transforma en renacimiento, que vuelve la mirada a la Grecia clásica, centrándose en el hombre como medida de todas las cosas. Es una época áurea desde un punto de vista cultural, político y económico, promovida por la imprenta, el nacimiento de las ciudades modernas, la proliferación del comercio y los descubrimientos científicos y geográficos. La Tierra es redonda. Las rutas comerciales marítimas conectan todos los continentes de la Tierra. Europa asalta a América. La razón empieza a consagrarse como la explicación del mundo. Siguiendo con el estudio desde esta época adolescente de la historia humana hasta llegar a la madurez de nuestros días, toparemos con el oscurantismo religioso que trae de la mano la Inquisición. La censura, la intolerancia religiosa y el genocidio de mujeres que supone la caza de brujas vuelve a sumir al mundo en un tramo tenebroso de la historia dominado por el terror, la culpa, el pecado y el castigo. Sin embargo, los esfuerzos de la Iglesia por controlar el impacto de la imprenta en el mundo acabaron cayendo en saco roto. La razón, el empirismo y la ciencia se fueron abriendo paso. Descartes desafiaba al mundo con su «pienso, luego existo», y Kant sugería con su sapere aude que la razón era la llave para conquistar la libertad. La Ilustración, en el siglo de las luces, afianzó la hegemonía de la razón con la enciclopedia y figuras como Rousseau, Voltaire o Montesquieu. Entonces la razón fue cortejada por el empirismo y la ciencia. Ellas tenían todas las respuestas a las preguntas que no había sido capaz de responder la religión. De esta manera, la irrefutable experiencia y la lógica se convirtieron en las grandes tiranas casi hasta nuestros días. Anunciaron la muerte de Dios a bombo y platillo, sugirieron que este es una proyección de las virtudes del hombre,
como defendían Nietzsche y Feuerbach, y sentenciaron a la religión como el opio del pueblo. Se situaron ellas como las nuevas deidades. En definitiva, esto nos llevó a desconectarnos de nuestra intuición, de nuestro corazón, de nuestro lado femenino conectado a la visión sutil y profunda de nuestra conciencia cósmica y divina. Además, en aquel periodo, la ciencia y los científicos cayeron una y otra vez en el mismo error, creer que la realidad estaba sujeta y se podía explicar con lo que captaba su cerebro a través de los 5 sentidos. Más allá de ellos hay otra realidad. Y así lo demuestra la propia ciencia dándose un revés a sí misma. Nos encontramos en un momento en el que, por primera vez y desde el principio de la historia de este planeta Tierra, por fin vislumbramos la tenue luz de una salida, en la que ciencia, filosofía y religión caminan de la mano. Hoy día, los físicos cuánticos coinciden con lo transmitido por los célebres avatares. Nos dicen que la realidad y sus hechos son muy cuestionables. Nuestro cerebro conforma la realidad que percibimos según lo que aceptamos o no como real para nosotros mismos. La realidad solo existe si hay alguien que la observa. La unidad básica de masa se reduce a pura energía, que aparece y desaparece ante el observador. Todo apunta a que hay otros planos dimensionales además de este. Si la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿a dónde va nuestra energía después de la muerte? ¿Acaso sigue su existencia en otros planos dimensionales? Los chakras y los campos energéticos no se ven ni se pueden tocar. Pero tradiciones como la hindú nos dicen que se pueden percibir detrás de esta realidad visible y tangible. Entonces, retomando a Paul Watzlawick, ¿qué es la realidad?